Muy buenas, gente, tenemos un nuevo vídeo y bueno, hoy os voy a hablar de tipos de códecs y formatos de vídeo y cómo funcionan. Así que nada, no me enrollo mucho más y vamos directamente al lío. Vale, voy a empezar por los códecs. La palabra códec tiene dos significados, que son compresión y descompresión. Básicamente es un software que mediante algoritmos comprime la información para que ocupe menos espacio a la hora de almacenarla, por ejemplo, en discos duros. Y a la hora de reproducirse ese contenido, se descomprime esa información para poder ser visualizada. Básicamente eso es lo básico que hace un códec. Vale, hay varios tipos de códecs y se diferencian de la siguiente manera. Tenemos los de grabación, que básicamente son los que utiliza la cámara para comprimir desde dentro, como pueden ser el H.264 tan famoso, que lo utilizan cámaras como las mirrorless o las DSLR, y también es muy común verlo en smartphone, ya que es un códec que comprime muchísimo, con lo cual los archivos no ocupan prácticamente nada. Y luego ya en cámaras de cine más profesionales, como puede ser pues las Blackmagic o por ejemplo la Red Dragon, pues podemos encontrar lo que vendría siendo el Apple ProRes 422 o por ejemplo el Avid DN-HX. Cada cámara suele tener ya un códec asignado, pero hay varias cámaras en el mercado que suelen utilizar varios códecs, como pueden ser las Blackmagic, que pueden utilizar los códecs Apple ProRes, también pues, pueden utilizar el H.264 o inclusive el formato RAW, que no tiene ningún tipo de compresión. Con lo cual es lo que digo, cada cámara puede tener diferentes códecs o directamente pueden tener varios. Luego tenemos los códecs de postproducción, que son los que se utilizan a la hora de la edición y el etalonaje, como pueden ser el Apple ProRes. Este tipo de códecs que se utilizan en postproducción no suelen tener mucha compatibilidad a la hora de compartirlo, por ejemplo, en YouTube, con lo cual se suelen utilizar casi siempre a la hora de grabar o a la hora de, pues eso, editar lo que vendría siendo el metraje que hayamos grabado y demás, y como digo, suelen ser bastante incompatibles con la mayoría de plataformas, sobre todo pues eso, con YouTube o Vimeo, pues no suelen ser muy compatibles, por eso solamente se usan en postproducción. Y bueno, y por último tendríamos el de exportación final, que es el que se utilizaría a la hora de renderizar o exportar pues el cortometraje o vídeo o lo que hayamos grabado. Normalmente se suelen utilizar tipos de códecs diferentes según a dónde se vaya pues a distribuir ese contenido, pero bueno, si es para YouTube, el más utilizado es el MP4 H.264, ya que es el más compatible y el que mejor calidad nos ofrece para YouTube, por ejemplo. Básicamente el códec lo que nos indica es cómo deficiente hace la compresión de los archivos nuestra cámara o a la hora de editar. Hoy en día cada día son más eficientes y pues restringen menos calidad y se pierde pues menos información a la hora de grabar con diferentes códecs. Así que eso, básicamente estos serían las funciones que realiza pues cada tipo de códec. Vale, pero ¿cómo se comprimen estos archivos? Bueno, pues las dos formas más habituales suelen ser la intraframe y la interframe, y ahora voy a explicar brevemente en qué consiste todo esto. Vale, primero de todo sería el intraframe. Este tipo de códecs lo que hacen básicamente es crear el fotograma completo y lo comprimen individualmente cada uno de ellos, como si convirtiéramos un RAW, que básicamente es la información que capta el sensor, a un JPG, que es como llega finalmente a la memoria. Este tipo de compresión la realizan códecs como el Apple ProRes, ya que nos da una cantidad de información mucho mayor, sobre todo a la hora de pues colorizar el contenido y demás, ya que al crear cada fotograma individual y comprimirse con los algoritmos individualmente, conseguimos una mayor calidad de imagen. Vale, el segundo tipo de compresión más habitual es la interframe, y este se llama GOP, grupo de imágenes. Básicamente lo que hace es coger un fotograma clave, ya puede ser el primer fotograma del vídeo, y lo compara con el resto de fotogramas, y lo que hace básicamente es comprimir todas aquellas similitudes, convirtiéndolas en unos y ceros, y solamente creando aquellas partes del fotograma que no coincidan con el primer keyframe, básicamente un fotograma clave. Este ciclo lo realiza cada cierta cantidad de fotogramas y se consigue una mayor compresión, ya que no está creando el fotograma completo, sino que solamente ciertas partes de la imagen, con lo cual en el espacio que ocupa en una tarjeta SD, por ejemplo, es muy reducido. A la hora de reproducir el contenido, básicamente lo que hace es descomprimir aquellas zonas que haya comprimido porque estaban siendo similares a las del fotograma clave
y de esta manera pues ya tendríamos de nuevo la imagen pues completa y cada fotograma individualmente. Y de esta manera pues ya tendríamos el vídeo totalmente completo. Los códecs también nos indican la capacidad de bits de color o profundidad de color que el sensor es capaz de captar. Por ejemplo, el H264 lo más habitual es que tenga 8 bits de color. Esto quiere decir que es capaz de diferenciar 8 tonos de un mismo color, mientras que por ejemplo el Apple ProRes puede tener tranquilamente 10 o 12 bits de color, con lo cual dependiendo del códec que tengamos vamos a tener una profundidad de color u otra, y esto es clave sobre todo a la hora de colorizar pues nuestro vídeo. Bien, ahora os quiero hablar del bitrate. Esto lo voy a resumir muy rápido ya que ya hice un vídeo que os voy a dejar justamente por aquí en el que lo explico más en profundidad. Pero básicamente el bitrate es la tasa de información por segundo que se transfiere, ya sea de la cámara a la memoria o por ejemplo a la hora de reproducir un vídeo en nuestro ordenador. Este tema también está muy relacionado con el tema de los códecs, ya que podemos pensar que a una mayor tasa de megabytes por segundo vamos a tener una mayor calidad de imagen, mayor nitidez y demás. Y no es del todo así, ya que depende mucho de la eficiencia que tenga el códec que esté utilizando nuestra cámara. Por ejemplo, si estamos utilizando una GH5 que es capaz de grabar a Full HD a 200 MB por segundo y a 4K a 100 MB por segundo, podemos pensar que es mejor grabar a Full HD a 200 MB por segundo. Y no es del todo así, ya que el códec está optimizado para grabar también en 4K a 100 MB por segundo y conseguir una imagen espectacular. Con lo cual, en este tema tampoco os comáis mucho la cabeza y yo siempre recomendaría mirar muy bien las especificaciones de nuestra cámara para saber hasta dónde la podemos llevar. Y si es capaz de grabar a un 4K decente, por ejemplo, como mínimo de 100 MB por segundo, utilizarlo, ya que de esta manera vais a tener muchísimo mayor información en la imagen y a la hora de editar vais a poder reencuadrar, hacer diferentes zooms y demás porque tiene una mayor resolución. Vale, y ahora voy a hablar pues lo que vendría siendo de los formatos. ¿Qué es un formato? Básicamente un formato es un contenedor donde va el vídeo, el audio, los subtítulos y todo lo que componga esos clips que nosotros hayamos grabado. Básicamente lo que hace los formatos es tener una compatibilidad con el reproductor para poder ver nuestro contenido, ya sea un móvil, una tablet. Hay diferentes tipos de formatos, pero los más conocidos son por ejemplo el AVC HD, por ejemplo el MP4, el .mov y demás. Normalmente cada códec suele tener asignado también un formato para tener una mejor compatibilidad. Por ejemplo, el H264 suele traer por defecto el MP4 para tener una mejor compatibilidad a la hora de reproducirse. Algo a tener en cuenta es que también existen cámaras que graban sin ningún tipo de compresión, como por ejemplo las Blackmagic, tanto la 4K como la 6K, que graban en RAW a una profundidad de 12 bits. Esto quiere decir básicamente que tenemos un archivo sin ningún tipo de compresión, con lo cual nos va a dar una calidad espectacular de imagen a la hora de, por ejemplo, editar el color y las diferentes cosas que queramos hacer con ese clip. También decir que ese tipo de cámaras ocupan muchísimo espacio y es muy complejo de gestionarlo, pero si tenéis la capacidad de tener varios discos duros con muchísima capacidad y de muy alta velocidad, es una gran opción este tipo de cámaras, ya que nos van a dar la mejor calidad de imagen del mercado. Luego, por otra parte, las diferencias más sustanciales entre códecs básicamente serían las siguientes. Por ejemplo, en el H264 lo que conseguimos es muchísimo espacio, ya que los clips no ocupan prácticamente nada por la compresión que hace, que os he explicado antes, de eliminar todas esas coincidencias y no tener que crear el fotograma completo. Pero también tiene muchísimas otras desventajas, como por ejemplo que ralentiza muchísimo el ordenador, ya que tiene que estar descomprimiendo constantemente a tiempo real cada uno de los clips, ya que los fotogramas no están completos, sino que los tiene que descomprimir uno por uno. Luego, por ejemplo, a la hora de colorizar tampoco es que tengamos demasiada información y, en resumen, básicamente es un códec muy eficiente a la hora de exportar, por ejemplo, el contenido o grabar con un móvil, pero a la hora de hacer grabaciones más profesionales es bastante engorroso. Y por otra parte tenemos, por ejemplo, el Apple ProRes, el famosísimo Apple ProRes, que yo creo que es el más eficiente y el mejor. Ocupa bastante más espacio que el H264, también nos da una mejor calidad de imagen básicamente porque crea todos y cada uno de los fotogramas individualmente y los comprime internamente cada uno por separado, con lo cual ganamos en mayor calidad de imagen. Y luego también
a la hora de colorizar y demás tenemos muchísima más información, pero claro, es un códec que solamente algunas cámaras lo tienen y pues que no podemos exportar en él, que solamente valdría pues a la hora de editar. Con lo cual es lo que digo, por elegir yo me quedaría con una cámara que tuviese el Apple ProRes, pero bueno, es lo que hay. Bueno, todo lo que os he explicado en este vídeo es un tanto complejo de entender, pero a la misma vez es necesario para saber cómo funciona realmente una cámara por dentro y de esta manera poder sacarle el máximo partido de la cámara que tengamos, sea cual sea. Hoy en día, como todo el mundo hace vídeo y fotografía con el móvil, solamente se centran en componer mínimamente, pero no tienen ni idea de aspectos técnicos, y es muy necesario realmente para saber realizar un vídeo o una fotografía. Parece mentira, pero sí lo es. Puedes tener mucho conocimiento de, por ejemplo, el encuadre y la composición, pero si no sabes lo que estás haciendo, lo que estás tocando o qué parámetros estás modificando, poco vas a poder lograr realmente en fotografía o vídeo sobre todo. Por ello, mi opinión es muy importante si te metes en este mundo audiovisual, intentar aprender un poco de todo y saber más o menos desenvolverte en cualquier tipo de situación que te puedan preguntar o que tú mismo tengas que hacer a la hora, por ejemplo, de exportar, saber qué códecs utilizar y demás. Y nada, dicho esto, espero que os haya encantado este vídeo. Como siempre, me podéis dejar un buen like y también podéis suscribiros y activar la campanita, que bueno, no vale para nada, pero bueno, ahí está. También podéis seguir en mis redes sociales, Instagram y Twitter, que los tenéis aquí debajo en la descripción. Y nada, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chavales. Que se cae el micro.